como infidelidad si no hubo nada físico? ¿Se puede perdonar algo así? Nunca pensé que yo iba a terminar escribiendo algo así. De hecho, si me hubieran dicho hace un año que yo iba a sentir esta clase de dolor, yo me habría reído, porque mi vida estaba tranquila. Mi relación estaba bien. Mi futuro se sentía seguro. Yo soy un hombre de 24 años. Y mi novia tiene 23. Y llevábamos 2 años juntos. 2 años que en teoría no son tanto, pero cuando tú amas a alguien de verdad, 2 años pueden sentirse como toda una vida. Porque no solo son 2 años de novios. Son 2 años de conocernos en lo más básico y en lo más íntimo. Agarrarnos confianza. Aprender cómo piensa el otro. Entender las manías, los traumas, las inseguridades. Conocer a su familia. Entrar en su mundo. Y que ella entre en el tuyo. Y ahí es donde tú empiezas a sentir que no es un juego. Que esto ya va en serio. Yo no estaba con ella para pasar el rato. Yo estaba con ella porque yo la veía como mi compañera de vida. Lo digo sin exagerar. Yo estaba convencido de que era el amor de mi vida. Literal. Me imaginaba una casa con ella. Me imaginaba los hijos. Me imaginaba verla envejecer conmigo. Y lo más fuerte es que no era un plan solo mío. Ella también lo decía. Ella me hablaba de casarnos algún día. De cómo quería que fuera nuestra vida. De qué nombres le pondría a nuestros hijos. Y esas cosas te hacen bajar la guardia. Porque tú empiezas a pensar. Bueno, ya está. Ya la armé. Yo sé que hay gente que vive desconfiando. Que piensa que todos son infieles. Que siempre hay segundas intenciones. Pero yo no era así. Yo confiaba en ella. Y no era una confianza tonta, de me dejo engañar porque sí. Era una confianza construida. Porque mi novia, hasta ese momento, era una persona que se veía tranquila. Se veía seria. Y sí, como cualquier persona, tenía su carácter, sus momentos, sus cosas. Pero jamás me dio señales de algo así. Jamás. O al menos eso pensé. El viernes que todo empezó, aunque yo no lo sabía. El viernes 2 de enero, ella me avisó que iba a salir con sus amigas a una fiesta por la noche. Nada raro. O sea, ella tiene amigas, también tiene derecho de salir, de pasársela bien, de despejarse. No soy el novio controlador. No soy de los que prohíben cosas. Pero tengo que admitir algo. A mí no me gustan las fiestas. No por moralista ni nada, simplemente no me siento cómodo. No me gusta el desmadre, la música altísima, el alcohol, la gente que se empuja, los lugares llenos. Y sobre todo, no me gusta el tipo de ambiente donde todo el mundo anda buscando ligar. Entonces cuando ella me dijo que iba a ir, yo le dije normal. Va, amor. Diviértete. Me preguntó si yo iba a ir, y yo fui honesto. La neta no, no es lo mío. Ella ni se enojó. Me dijo que estaba bien, que solo iba a ir un rato, que iba con sus amigas y ya. Yo le creí. Y ahí te va otro detalle. Yo vi cómo se arregló. Y no lo digo como reclamo, lo digo porque esa imagen me quedó clavada. Se peinó. Se maquilló. Se puso un outfit que se le veía increíble. Y mientras yo la miraba, yo sentía orgullo. Orgullo de que esa mujer fuera mi novia. Orgullo de que alguien así me eligiera a mí. Y todavía antes de salir, me dio un beso normal, de esos besos que se sienten como hogar. Me dijo algo como, ahorita te aviso cuando llegue. Y yo, como cualquier novio, le dije, sí, cuídate mucho. Me mandas mensaje. La vi irse. Y cuando cerró la puerta, el silencio en la casa se sintió enorme. Yo me quedé solo, y mi cabeza empezó a jugar conmigo. Me senté en el sillón. Prendí la tele. Intenté ver algo, lo que fuera, para distraerme. Pero ya sabes cómo es esto. Cuando tú intentas distraerte a la fuerza, es cuando más piensas. Entonces mi mente empezó a meter ideas. No porque yo quisiera, sino porque, no sé, a veces la cabeza te traiciona. Empecé a pensar cosas como, ¿y si se le acerca un tipo? ¿Y si se emborracha? ¿Y si alguien le coquetea? ¿Y si una amiga le mete ideas? ¿Y si? Y yo mismo me regañaba mentalmente. Ya cállate. Estás exagerando. Porque repito, yo confiaba en ella. Mi relación se sentía sólida. Pero al mismo tiempo, y esto es lo que me cuesta admitir, había una sensación rara. No era certeza. Era una incomodidad. Como un mal presentimiento. Como si algo me dijera, algo no está tan bien como tú crees. Y yo quise apagar ese pensamiento.
Quise volver a la paz de antes. Así que me levanté por agua, me di vueltas por la casa, intenté ocuparme. Pero cada minuto que pasaba, yo revisaba el celular esperando su mensaje de ya llegué. Y nada. Y eso aumentaba mi ansiedad. Y no es que ella estuviera obligada a contestar en ese segundo, pero igual, mi cabeza lo usaba como excusa para ponerse peor. La decisión que tomé, y que me cambió todo. Yo sé que esto está mal. Lo sé. Pero esa noche cometí un error. Un error que te cambia la vida, porque ya no hay forma de borrarlo de tu mente. Mi novia tenía una tablet. Y en esa tablet ella tenía abierto su WhatsApp. Yo sabía que estaba ahí. Siempre había estado ahí. Y yo nunca lo había usado para revisarla, nunca había sentido necesidad. Hasta esa noche. Recuerdo perfecto el momento donde me quedé parado, viendo hacia donde estaba la tablet. Y fue como si tuviera una pelea interna. Una parte de mí decía, no hagas esto. Confía. Y otra parte decía, solo mira. Solo asegúrate. Solo para quedarte tranquilo. Y el problema es que cuando estás ansioso, tu cerebro te vende la idea como si fuera algo lógico. Como si fuera algo necesario. Como si el precio de la paz fuera espiar un poquito. Y en ese momento yo solo quería paz. Solo quería volver a sentir que todo estaba bien. Entonces caminé. Llegué. La tomé. Me senté. La pantalla tardó nada en prender, pero yo sentí que pasó una eternidad. Y lo primero que vi fue WhatsApp abierto. Yo pensé que iba a haber cosas normales. Chats con amigas. Memes. Fotos. Algo que me hiciera decir, ¿ves, pendejo, no pasa nada? Pero ese no pasa nada. No llegó. Porque lo que yo vi en esa pantalla fue el principio del peor dolor que he sentido en mi vida. Y aquí empieza lo que me destrozó por dentro. Al principio pensé que eran chats viejos, sin importancia. Hasta que vi nombres que no me eran tan familiares, pero sí me sonaban. Gente del internado. Gente de su pasado. Y mi estómago se apretó. Porque entre esos chats aparecía un nombre que se repetía demasiado. Ese. Y yo todavía no entendía nada. Pero mi mano ya estaba desplazándose hacia arriba. Leyendo. Leyendo más. Y conforme iba leyendo, yo sentía que algo dentro de mí se rompía poco a poco. Como cuando vas escuchando un vidrio resquebrajarse antes de romperse completo. Y justo cuando creí que no podía sentirse más pesado, leí una frase que me hizo olvidar hasta cómo respirar. Porque lo que encontré no era una conversación normal. No era una plática de amigos. No era ay, está guapo. No era jajaja qué chistoso. Era otra cosa. Era una conversación cargada de emoción, coqueteo, insinuaciones. Y yo no estaba preparado para eso. Yo solo quería tranquilidad. Pero encontré una guerra. Y lo peor es que apenas era el inicio. Porque cuando leí el primer mensaje completo donde ella hablaba de ese tipo, sentí un golpe en el pecho. Y lo único que pensé fue, no puede ser, no mi novia, no ella. Cuando empecé a leer con más atención, me di cuenta de algo que al principio no había procesado. Esos mensajes no eran de ese mismo día. No eran de esa noche. Eran de semanas atrás. Y eso, aunque suene simple, me cayó como una cubeta de agua helada. Porque eso significaba que no era algo impulsivo. No era algo que pasó por accidente. No era algo que se le salió una vez. Era algo que llevaba tiempo. Respiré profundo. Me dije a mí mismo, tranquilo, lee bien, no saques conclusiones antes. El primer chat que abrí completo fue el de V, un compañero de su internado. Yo sabía quién era V solo de nombre. Alguna vez ella lo había mencionado, pero nunca como alguien importante. Y al principio, la conversación parecía normal. Hasta que no. Empecé a leer mensajes donde ella contaba cómo había sido estar allá, cómo eran los ambientes, cómo se comportaban los tipos. Y entonces leí una frase que se me quedó grabada. Siento que estar de volada con alguien no le hace daño a nadie. Cuando leí eso, fruncí el ceño. Porque esa frase no se dice desde la inocencia. Esa frase se dice desde la justificación. Es la clase de frase que alguien usa cuando sabe que está cruzando un límite, pero quiere convencerse de que no es tan grave. Y ahí fue cuando apareció el nombre de ese por primera vez. Ella decía que ese era bien volado. Y mandaba stickers. Stickers de risa. Stickers de sonrisas. Y yo sentía que cada sticker era una burla. Porque mientras yo estaba en casa, confiando, ella estaba disfrutando la atención de otro. Y lo peor es que lo contaba con emoción.
No con culpa. No con incomodidad. Con gusto. Aquí los vatos son bien volados. Seguí leyendo. Y entonces vino el mensaje que me hizo imaginar cosas que no quería imaginar. Ella escribió algo como: güey, aquí los vatos son bien volados, que si te agarran la cintura y yo mira, quietecita, que si te andan arrimando cosas, son unos perros güey jajajajaja. Cuando leí eso, sentí un nudo en la garganta. Porque una cosa es que alguien te incomode y tú lo cuentes como algo desagradable. Pero ella no lo estaba contando así. Lo estaba contando como algo gracioso. Como algo que se disfruta. Como una anécdota divertida. Y yo me pregunté: ¿quietecita? ¿Por qué quietecita? ¿Por qué no decir: me quité, los mandé al carajo? ¿No me gustó? No. Ella se quedó. Y lo narró riéndose. Y en ese punto ya no estaba leyendo solo palabras. Mi mente empezó a crear imágenes. Y eso fue lo peor. El mensaje que terminó de romper algo en mí. V le respondió algo como: por eso me caes a toda madre. Y cuando yo leí la respuesta de mi novia, sentí que algo dentro de mí se quebró. Jajajaja, pero no más con los guapos Obi. Ahí, yo dejé de leer por unos segundos. Apagué la pantalla. Me quedé viendo el reflejo de mi cara. Porque esa frase no tiene doble interpretación. No hay forma bonita de entenderla. No es me incomodan. No es que asco. Es, me gusta, pero solo si están guapos. Y eso duele. Porque te hace sentir reemplazable. Te hace sentir que solo estás ahí, hasta que llegue alguien que le parezca más atractivo. Y como si no fuera suficiente, ella remató con otra frase: y tú con las guapas no te me apendejes. Cuando leí eso, sentí coraje. Porque no solo estaba normalizando el coqueteo. Estaba fomentándolo. Era como decir: yo hago esto, tú haz lo tuyo. Y ahí fue cuando algo cambió en mí. Porque yo siempre había pensado que mi novia era diferente. Que no jugaba a dos bandas. Que respetaba la relación. Pero ese mensaje me hizo sentir que yo era el único que estaba jugando limpio. El momento en que quise dejar de leer, pero no pude. En ese punto quise parar. Literalmente pensé: ya, esto ya es suficiente. Pero mi mano no obedecía. Porque cuando algo te duele así, tu cerebro quiere entender todo. Quiere saber hasta dónde llega. Quiere confirmar si el golpe va a ser mortal o no. Así que seguí. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que me dejó helado. Ella hablaba de ese con emoción en varios mensajes. No era algo aislado. No era una vez. Era recurrente. Y eso significaba que ese ocupaba espacio en su cabeza. Espacio que antes yo creía que era mío. Y mientras más leía, más sentía que el aire me faltaba. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que venía en el siguiente chat. Porque lo que habló con K, su mejor amiga, ya no fue solo coqueteo. Fue algo mucho más explícito. Mucho más íntimo. Mucho más doloroso. Y ahí fue cuando pensé: esto ya no es normal. Porque cuando tú empiezas a hablar de cuerpos, de sexo, de imaginar cómo sería alguien en la cama, ya no estás jugando. Ya estás cruzando una línea. Y eso es traición emocional. Aunque no haya habido contacto físico. Y yo lo iba a descubrir en segundos. Porque cuando abrí el chat con su mejor amiga y leí la primera referencia sexual directa, sentí un vacío horrible. Y me di cuenta de que ya no iba a poder volver a ver a mi novia de la misma manera. Abrí el chat con K. Y desde el primer segundo sentí algo distinto. No era como el chat con V, donde todavía podía intentar engañarme pensando que era plática normal. No. Aquí el tono era otro. Más suelto. Más sin filtro. Más íntimo. Ese tipo de conversación que solo tienes con alguien cuando sabes que no te va a juzgar. Y eso fue lo que más miedo me dio. Porque mi novia no estaba hablando así con cualquiera. Estaba hablando así con su mejor amiga. Con la persona que conoce todo de ella. Con la persona que sabe perfectamente que yo existo. El comentario sobre su cuerpo, y la reacción que me destrozó. La conversación empezó con algo que parecía tonto. Mi novia contaba que V había dicho que ella estaba plana. Ya eso me molestó. Porque nadie tiene por qué estar opinando del cuerpo de tu pareja. Pero lo que vino después fue peor. Mi novia escribió que ese lo defendió. Que ese le dijo algo como: NMMSV, mi novia no está plana, está muy bien. Cuando leí eso, sentí celos, sí. Pero también sentí algo más peligroso. Sentí que ella disfrutó que otro hombre alabara su cuerpo.
Y no porque alguien no pueda recibir un halago, sino por la forma en que ella lo contó. No puso límites. No dijo, oye, tengo novio. Al contrario, respondió así, épale ese. Y se rieron. Y eso fue como una puñalada lenta. Porque no fue rechazo. Fue complicidad. Cuando K empezó a empujar, y mi novia no frenó. K siguió. Le dijo algo como que ese andaba bien así. Y luego lanzó la pregunta que cambió todo. ¿Habrá terminado con su novia? Cuando leí eso, yo pensé, ok, aquí mi novia va a poner un alto. Pensé que iba a decir, yo tengo novio. Ojalá arregle lo suyo. Pero no. La respuesta de mi novia fue, pues que no siga tirando el pedo a este güey si lo deja. Ahí me quedé helado. Porque eso ya no es pasivo. Eso ya no es me pasó. Eso es desear que el coqueteo continúe. Es abrir la puerta. Es decir, sí, sígueme diciendo cosas. Y eso es traición. Aunque no se hayan tocado. El mensaje que me hizo sentir reemplazable. K entonces dijo algo que parecía broma. Me lo quiero besar. Y yo, aunque ya estaba hecho pedazos, pensé. Ok, aquí mi novia va a reaccionar. Pensé que iba a decir. ¿Estás loca? Oye, no. Pero su respuesta fue una risa. Nada más. Una risa. Y después escribió. ¿Te digo un secreto? Y borramos los mensajes. Cuando leí eso, sentí un frío horrible. Porque eso ya no es confianza entre amigas. Eso es ocultar. Eso es saber que lo que estás diciendo no está bien. Eso es cruzar una línea con conciencia. Y ahí ya no hubo duda. Yo no besaría así, pero de que agarrón jalo. Cuando leí ese mensaje, me dolió físicamente. No estoy exagerando. Sentí un nudo en el estómago. Porque ahí mi novia dejó claro que sí había límites. Pero no los que yo pensaba. Ella escribió. Yo no besaría así, pero de que agarrón jalo. O sea, no beso. Pero sí agarro. Sí dejo. Sí permito. Y ahí mi mente explotó. Porque entonces todo lo anterior cobraba sentido. La cintura. Los arrimones. El quedarse quietecita. No eran exageraciones. Eran realidades. Y yo estaba leyendo como mi novia se lo contaba a su amiga como si fuera divertido. Cuando el deseo se volvió explícito. Yo ya estaba destrozado. Pero K todavía no terminaba. K escribió. Siento que la tiene grande. Y yo pensé. No, ya no. Pero mi novia respondió. Siento que no, pero siento que es bien machín en el coito, de que rudo pues, muy masculino y caballeroso. Esa frase me rompió algo que no sé si vuelva. Porque eso ya no es broma. Eso ya no es comentario superficial. Eso es imaginarse a otro hombre sexualmente. Eso es deseo. Eso es fantasía. Eso es poner a otro tipo en un lugar íntimo que se supone que era solo mío. Y mientras yo leía eso, mi pecho se apretaba más y más. Porque yo nunca me imaginé que mi novia pudiera hablar así de otro. Nunca. En ese momento me hice la pregunta que todavía me persigue. Me pregunté, si esto es lo que escribe, ¿qué es lo que piensa? Porque los pensamientos no dejan registro. Y eso fue lo que más miedo me dio. Yo quería dejar de leer, pero todavía faltaba lo peor. En ese punto yo estaba temblando. Literal. Pero el chat seguía. Y yo todavía no había llegado a la parte que me hizo sentir completamente humillado. Porque lo que vino después ya no fue solo deseo. Fue burla. Fue normalizar la infidelidad. Fue reírse de mí sin nombrarme. Y eso fue devastador. Porque cuando leí el mensaje donde su amiga la llamó infiel y ella se rió, entendí que el problema no era solo ese tipo. Era que mi relación, tal vez, nunca fue tan respetada como yo creía. Yo ya estaba emocionalmente agotado. De verdad. En ese punto sentía como si me hubieran quitado el aire poco a poco. Pero aún así seguí leyendo. Porque cuando estás en medio de algo así, no buscas paz. Buscas verdad. Aunque duela más. El chat con K seguía. Mi novia volvió a mencionar a ese. Lo mencionaba con esa emoción que ya me resultaba insoportable. Escribió algo como, güey OMG con el S bien volado. Y lo decía como si estuviera emocionada, como si estuviera contando algo increíble. Después volvió a repetir lo que él le decía sobre su cuerpo, sobre que estaba muy bien. Y entonces escribió algo que me dejó helado. Agarra si quieres. Cuando leí eso, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Porque esa frase no es casual.
Esa frase no se le dice a alguien que quieres mantener lejos. Esa frase se dice cuando estás coqueteando. Cuando estás abriendo la puerta. Cuando no te importa que la crucen. No deberías tener novio. K, que ya claramente veía la situación, le escribió. Ay no, no deberías tener novio. Y esa frase me dolió más de lo que esperaba. Porque incluso su amiga entendía que lo que estaba pasando no estaba bien. Y yo, ingenuamente, pensé. Tal vez aquí mi novia va a reflexionar. Pensé que iba a decir. Sí, la neta me estoy pasando. Pero no. No dijo nada de eso. No hubo culpa. No hubo freno. Solo siguió el juego. El tema del trío, y la burla. Entonces K escribió algo que yo jamás pensé leer. Güey, la novia de V y yo juntas, ya dijimos que si se da jalamos a un trío, jajaja no digas nada, el quinto claramente quiere. Yo leí eso y sentí asco. Pero aún así pensé. Esto es K, mi novia no va a entrarle a eso. Pero mi novia respondió. No puso límites. Mandó una foto. Una foto que yo no podía ver claramente, pero que claramente no era algo inocente. Porque la respuesta de K fue. Pinche infiel, te amo. Cuando leí la palabra infiel, me quedé congelado. Porque no fui yo quien lo dijo. Fue su amiga. Alguien externo. Alguien que estaba viendo la situación desde fuera. Y lo peor, es que mi novia no se defendió. No dijo. No soy infiel. No exageres. Nada. El mensaje que me hizo sentir reemplazado. La respuesta de mi novia fue. Bebe pues nosotros con este ese o que jajajaja. Digo, estoy casada. Cuando leí eso, sentí un vacío horrible. Porque ella se estaba burlando. Se estaba burlando del compromiso. Se estaba burlando de mí. Decir estoy casada como chiste. Cuando claramente estaba fantaseando con otro tipo. Fue como una cachetada. Yo no existía en esa conversación. Yo era invisible. Yo era solo una etiqueta que estorbaba. El detalle que terminó de hundirme. Y entonces pasó algo que me terminó de quebrar. Me di cuenta de que ese se llamaba igual que yo. El mismo nombre. Cuando caí en cuenta de eso, sentí algo horrible. Como si el universo se estuviera burlando. Como si hubiera una versión mejorada de mí, ocupando mi lugar en su mente. Y eso me hizo sentir reemplazable. Como si yo no fuera especial. Como si cualquiera con mi nombre pudiera ocupar mi espacio. El silencio después del golpe. En ese momento dejé la tablet sobre la mesa. Mis manos estaban sudando. Mi corazón estaba acelerado. Sentía ganas de vomitar. Y me quedé ahí, en silencio. Procesando. Aceptando que lo que yo creía que tenía, tal vez nunca fue tan real como yo pensaba. Porque no solo fue el coqueteo. No solo fue la fantasía. Fue la burla. Fue la normalización de la traición. Fue la falta total de respeto. La pregunta que me atravesó como un cuchillo. Y ahí me hice una pregunta que todavía no me deja dormir. Si esto es lo que escribe cuando cree que nadie la ve, ¿quién es realmente cuando no está conmigo? Y lo peor, todavía no terminaba la noche. Porque después de leer todo eso, ella iba a volver a casa. Iba a entrar por la puerta. Iba a abrazarme. Iba a besarme. Como si nada. Y yo ya no iba a ser el mismo. Porque cuando ella volvió esa noche y me preguntó si todo estaba bien, yo tuve que decidir si fingía. O si dejaba que todo explotara ahí mismo. No sé cuánto tiempo pasó desde que dejé la tablet hasta que escuché la puerta. Pudo haber sido 1 hora. Pudieron haber sido 10 minutos. La verdad es que el tiempo dejó de tener sentido. Yo estaba sentado ahí, en silencio, con la cabeza llena de ruido. Escuché las llaves. Escuché cómo abría la puerta. Escuché sus pasos. Y en ese instante mi cuerpo se tensó. Porque ya no era la misma persona que había despedido horas antes. Ella entró como siempre. Con esa energía ligera que traen las personas cuando se la pasaron bien. Me sonrió. Me abrazó. Y ese abrazo fue horrible. Porque mientras ella me apretaba como si nada, yo tenía imágenes en la cabeza. Mensajes. Risas. Fantasías. La palabra infiel. Y yo sentí que estaba abrazando a alguien que no conocía del todo. ¿Todo bien, amor? Me miró y me preguntó. ¿Todo bien, amor? Y yo sentí un nudo en la garganta. Porque esa pregunta tan simple venía de alguien que acababa de destrozar mi confianza sin saberlo. La miré a los ojos. Busqué algo. Culpa. Nervios. Alguna señal. Pero no. Ella estaba tranquila.
como si no hubiera pasado nada, como si yo no acabara de leer cosas que me cambiaron para siempre. Y ahí entendí algo que me dolió todavía más. Ella no sentía que hubiera hecho nada malo. Y eso fue devastador. La mentira que me tuve que tragar. Le respondí, sí, todo bien. Mentí, pero no porque yo quisiera engañarla, sino porque no estaba listo para enfrentar eso. Porque si hablaba en ese momento, iba a gritar, iba a llorar, iba a decir cosas que no podría controlar. Y yo no quería una pelea. Yo quería entender. Ella se cambió. Se acostó. Me dio un beso de buenas noches. Y yo sentí asco. Asco de mí mismo por no decir nada. Asco de la situación. Asco de sentirme tan pequeño. La noche más larga de mi vida. Esa noche no dormí. Ella se quedó dormida rápido. Como si nada. Como si su conciencia estuviera limpia. Y yo me quedé mirando el techo. Con los ojos abiertos. Releyendo los mensajes en mi cabeza una y otra vez. Preguntándome, ¿pasó algo físico? ¿Se besaron? ¿Se tocaron? ¿O solo fue esto? Y cada posibilidad me dolía igual. Porque incluso si no hubo nada físico, lo emocional ya estaba hecho pedazos. La pregunta que me empezó a consumir. Y ahí apareció la pregunta que todavía hoy me persigue. ¿Cuenta como infidelidad si no hubo nada físico? Porque hay gente que dice que no. Que mientras no haya beso, sexo, contacto, no pasa nada. Pero yo me preguntaba, ¿entonces qué fue todo eso? ¿Broma? ¿Juego? ¿Plática normal? Porque yo no me imagino escribiendo algo así de otra mujer. No me imagino fantaseando con otra persona. No me imagino diciendo, agarrón jalo. Teniendo novia. No podría. El miedo a confrontarla. Yo sabía que tenía que hablarlo. Pero también sabía cómo podía salir eso. Porque si yo le decía, vi tus mensajes. Ella podía decir, ¿por qué revisaste mi WhatsApp? Y claro que tiene razón. Yo invadí su privacidad. Pero eso no borra lo que vi. Eso no quita el dolor. Eso no repara la traición. Y tenía miedo. Miedo de que lo negara. Miedo de que lo minimizara. Miedo de que me hiciera sentir exagerado. Miedo de que me dijera, estás loco. Y ese miedo me paralizó. Lo que más me dolía, no era solo ella. Lo que más me dolía era todo lo que perdía con esto. Porque no solo era mi novia. Era los planes, la idea de casarnos, la casa, los hijos, su familia, la versión de mí que confiaba. Todo eso se estaba cayendo. Y nadie más lo sabía. Yo estaba solo con eso. Y al día siguiente, nada cambió. Al día siguiente ella se despertó normal. Me habló normal. Me trató normal. Como si mi mundo no se hubiera derrumbado. Y eso me hizo sentir aún peor. Porque yo estaba roto. Y ella estaba bien. Porque mientras ella seguía con su vida como si nada, yo estaba atrapado en mi cabeza, preguntándome si esto se puede perdonar. O si solo estaba buscando una excusa para no aceptar que todo se acabó. Pasaron los días. Y aunque por fuera todo parecía normal, por dentro yo estaba hecho pedazos. Ella hablaba, reía, planeaba cosas conmigo. Y yo estaba ahí, presente físicamente, pero completamente ausente por dentro. Porque había una pregunta que no me dejaba en paz. Una sola. ¿Esto cuenta como infidelidad, o solo me estoy exagerando todo? Y esa pregunta es peligrosa. Porque cuando amas a alguien, tu mente busca justificarlo. Busca excusas. Busca formas de no perderlo todo. Yo mismo empecé a decirme cosas como, bueno, no se besaron. No hubo sexo. No pasó nada físico. Pero luego recordaba los mensajes. Las palabras exactas. Las fantasías. Las risas. La intención de borrar mensajes. Y algo dentro de mí gritaba, no te mientas. La diferencia entre lo físico y lo emocional. Yo me puse a pensar en algo muy simple. La infidelidad no empieza en la cama. Empieza en la cabeza. Empieza cuando tú permites que otra persona ocupe un espacio emocional que no le corresponde. Empieza cuando buscas validación fuera de tu relación. Cuando te emocionas por la atención de alguien más. Cuando cruzas límites mentales. Y eso ya había pasado. Ella no solo recibió atención. La disfrutó. La buscó. La comentó. La compartió. La celebró. Y nunca pensó en mí mientras lo hacía. La traición que no deja marcas visibles. Lo más jodido de este tipo de traición es que no deja marcas físicas.
No hay pruebas visibles. No hay besos que reclamar. No hay fotos comprometedoras. Pero el daño es real. Porque te rompe la seguridad. Te quita la paz. Te hace dudar de todo. Incluso de ti mismo. Yo empecé a preguntarme, ¿soy suficiente? ¿Le falto algo? ¿Qué vio en el que no ve en mí? Y eso te destruye. Porque empiezas a compararte. Empiezas a sentirte menos. La necesidad de mentirme. Había momentos donde yo quería creer que era normal. Que todas las mujeres hablan así con sus amigas. Que yo era el problema. Que era demasiado sensible. Y por momentos casi lo lograba. Hasta que volvía a recordar la palabra. Infiel. No dicha por mí. Dicha por su amiga. Y ahí se me caía la mentira. El miedo a descubrir algo peor. Otra cosa que me atormentaba era esta. ¿Y si esto fue lo único que encontré, pero no lo único que pasó? Porque los mensajes se pueden borrar. Las cosas físicas no dejan registro digital. Y ese miedo se te mete en la cabeza como veneno. Empiezas a dudar de cada salida. De cada mensaje tardío. De cada sonrisa. Y eso mata cualquier relación. El amor como excusa. Yo la amo. Eso es lo más complicado. Porque si no la amara, ya me habría ido. Pero cuando amas, te vuelves débil. Te vuelves negociable. Empiezas a pensar. Tal vez puedo perdonar. Tal vez si hablamos, cambia. Tal vez no vuelve a pasar. Pero al mismo tiempo, ¿cómo perdonas algo que todavía no sabes si fue todo? La pregunta que nadie puede responder por mí. Yo quería que alguien me dijera. No es infidelidad. Es normal. No pasa nada. Porque eso sería más fácil. Pero en el fondo, yo ya sabía la respuesta. Y me dolía aceptarla. Porque aceptar la verdad significa aceptar que algo se rompió. Y que tal vez, no tiene arreglo. Yo ya no soy el mismo. Desde que leí esos mensajes, yo cambié. Ya no confío igual. Ya no me siento tranquilo. Ya no me siento seguro. Y eso no es justo. Ni para mí, ni para ella. Porque cuando una relación te roba la paz, la verdadera pregunta ya no es si fue infidelidad, sino si vale la pena seguir ahí. Con el paso de los días me di cuenta de algo que al principio no había entendido del todo. Lo que más me dolía no era ese, ni los mensajes, ni siquiera la posibilidad de que hubiera pasado algo físico. Lo que más me dolía era lo que yo perdí por dentro. Porque desde esa noche, yo ya no volví a ser el mismo. Perdí la tranquilidad. Antes de todo esto, yo vivía tranquilo. No revisaba el celular. No sospechaba. No analizaba cada palabra. Ahora no. Ahora mi cabeza trabaja en automático. Si ella tarda en contestar, pienso de más. Si sale, me pongo tenso. Si se ríe con el celular, me duele. Y eso es horrible. Porque yo nunca quise ser ese tipo de persona. Nunca quise vivir con desconfianza. Perdí la seguridad en mí. También perdí algo más profundo. Mi seguridad. Antes yo me sentía suficiente. Me sentía elegido. Ahora no. Ahora me comparo. Me pregunto si soy tan atractivo. Si soy tan masculino. Si soy tan interesante. Y eso es lo más injusto de todo. Porque yo no hice nada malo. Perdí la imagen que tenía de ella. Yo tenía una imagen de mi novia. Una imagen de alguien que respetaba la relación. Que ponía límites. Que sabía decir no. Y ahora, esa imagen ya no existe. Ahora la veo diferente. Y aunque ella siga siendo la misma persona por fuera, por dentro, para mí, ya cambió. Perdí el futuro que había construido en mi cabeza. Y esto es lo que más pesa. Yo ya había construido un futuro con ella en mi mente. No solo planes sueltos. Una vida. Y ahora, todo eso se siente falso. Porque ¿cómo planeas un futuro con alguien en quien ya no confías al 100%? ¿Cómo piensas en casarte con alguien que fantasea con otros? ¿Cómo construyes algo sólido sobre una grieta? El duelo silencioso. Nadie lo sabe. Pero yo estoy viviendo un duelo. Un duelo por una relación que todavía existe, pero que ya no es la misma. Y ese tipo de duelo es el peor. Porque no hay cierre. No hay ruptura clara. No hay explicación. Solo hay silencio. La soledad de no poder hablarlo. No se lo he contado a nadie. Ni a mi familia. Ni a mis amigos. Porque si lo digo en voz alta, se vuelve real. Y porque también tengo miedo del juicio. Miedo de escuchar. Déjala. O eres muy tonto. O exageras.
Y no quiero eso. Yo solo quiero entender. Amar y desconfiar al mismo tiempo. Esto es algo que no se lo deseo a nadie. Amar a alguien. Y al mismo tiempo sentir que ya no puedes confiar del todo. Es una tortura. Porque el amor te empuja a quedarte. Pero la dignidad te pide irte. Y yo estoy atrapado en medio. La pregunta que me rompe cada noche. Cada noche me hago la misma pregunta. ¿Puedo vivir así? ¿Puedo vivir con esta duda? ¿Con este nudo en el pecho? ¿Con este miedo constante? Y la respuesta, cada vez es más clara. Porque cuando empiezas a perderte a ti mismo por alguien, la decisión ya no es solo sobre el amor, sino sobre tu propia salud emocional. Desde que descubrí todo esto, hay una escena que se repite en mi cabeza una y otra vez. La escena donde la confronto. Donde le digo, necesitamos hablar. Donde le cuento lo que vi. Donde todo se pone incómodo. Y cada vez que imagino esa conversación, me paralizo. Como imagino que podría reaccionar. Porque en mi cabeza existen 1000 versiones de esa charla. En una, ella llora. Me dice que no fue nada. Que exageré. Que solo eran bromas. En otra, se enoja. Me reclama. ¿Por qué revisaste mi WhatsApp? ¿No confías en mí? Y de alguna forma, yo termino siendo el malo. En otra versión, la peor, me dice la verdad. Me dice que sí sintió cosas. Que sí le gustó. Que tal vez se le fue de las manos. Y esa versión me da pánico. Porque no sé si podría soportarla. El problema de revisar. Yo sé que revisar su WhatsApp estuvo mal. No lo voy a justificar. Invadí su privacidad. Crucé un límite. Y sé que ella podría usar eso como arma. Pero también sé algo. Si yo no hubiera revisado, yo seguiría viviendo en una mentira. La conversación que nunca llega. Cada día me digo, hoy le hablo. Y cada día lo dejo pasar. Porque la veo. La escucho. Me dice que me ama. Me habla de planes. Y yo pienso, si hablo, todo esto puede desaparecer. Y eso da miedo. Mucho miedo. Perdonar sin hablar, no es perdonar. Otra cosa que entendí es esta. Si yo decido quedarme sin hablarlo, no estoy perdonando. Estoy enterrando. Y lo enterrado siempre regresa. Sale en forma de reclamos. De desconfianza. De discusiones sin sentido. Y eso termina peor. La dignidad contra el apego. Hay una lucha constante dentro de mí. Mi dignidad me dice, no mereces esto. Mi apego me dice, no la pierdas. Y estoy en medio, sin saber qué pesa más. Lo que realmente necesito. Más allá de explicaciones. Yo necesito una cosa. Honestidad. Necesito saber si esto fue solo palabras. O si hubo algo más. Porque solo con la verdad se puede decidir. Sin verdad, no hay futuro. La pregunta que ya no puedo evitar. ¿Qué pasa si hablo, y descubro que ya no hay nada que salvar? Porque ese es el verdadero miedo. No la pelea. No el llanto. No el enojo. Sino aceptar que la historia que yo creía tener, ya terminó. Porque ahora solo quedan dos caminos. Hablar y arriesgarlo todo. O callar y perderme a mí mismo poco a poco. Hoy sigo aquí. Con ella. Pero no como antes. Porque aunque físicamente estamos juntos, emocionalmente ya hay una distancia que no sé cómo cerrar. Ella no sabe nada. No sabe que vi los mensajes. No sabe que leí cada palabra. No sabe que desde ese día, yo estoy roto. Y eso es lo más extraño de todo. La persona que me hizo más daño. No tiene idea del dolor que cargo. La verdad que me cuesta aceptar. He tenido que enfrentar algo muy duro. El amor no siempre es suficiente. Porque puedes amar a alguien con todo tu corazón. Y aún así, darte cuenta de que ya no puedes confiar igual. Y sin confianza, no hay relación. Solo costumbre. Solo miedo a estar solo. Lo que sé con certeza. Sé que no puedo quedarme así para siempre. Sé que no puedo seguir fingiendo. Sé que, pase lo que pase, algo va a cambiar. O hablo, o me voy. Pero quedarme callado ya no es opción. Porque me estoy perdiendo a mí. ¿Se puede perdonar algo así? Tal vez sí. Hay parejas que superan traiciones emocionales. Hay personas que cambian. Pero también sé algo. Perdonar no es olvidar. Y perdonar no es obligarte a seguir con alguien solo porque lo amas. El perdón no debería costarte la paz. La decisión que viene. En algún momento voy a tener que sentarme frente a ella. Y decirle. Necesitamos hablar. Y pase lo que pase después, va a definir mi vida. Si me quedo.
Tendré que ver acciones, no palabras. Tendré que reconstruir la confianza desde cero. Y eso es un proceso largo. Y no sé si tengo la fuerza para hacerlo. Si me voy, voy a perder muchas cosas. Planes, recuerdos, una familia que ya sentía mía. Pero también podría recuperar algo muy importante. Mi tranquilidad. Y ahora te pregunto a ti. Si llegaste hasta aquí, necesito saber tu opinión. ¿Esto cuenta como infidelidad aunque no haya habido nada físico? ¿Tú perdonarías algo así? ¿Hablarías o te irías sin mirar atrás? Porque ahora mismo, yo estoy parado justo en medio de esa decisión. Y no sé hacia dónde dar el siguiente paso. Gracias por escuchar mi historia. A veces no buscamos consejos. Solo alguien que nos entienda.